aquí en la ciudad de Quillón. Ah, Muy bien, muy buenas tardes, estimados auditores, hermanos, hermanas. Les saludamos en el nombre del Señor, estamos muy contentos de estar junto a ustedes. Hoy día ha habido un poco de pausa en la iglesia por razones de las elecciones mm, en nuestro país. En muchos lugares, no, en realidad casi en todas las iglesias no ha habido reunión pública, excepto de las reuniones familiares, las reuniones por los hogares. A veces hasta en el vehículo hay una reunión. A mí me ha pasado con un grupo de hermanos, de personas, que de pronto nos colocamos a hablar del Señor y por supuesto es grata esa conversación de las cosas eternas. mm. La palabra del Señor dice: pon la mira las cosas de arriba y no las de la tierra, siempre procurando buscar las cosas del Señor, del reino. Son las 22 horas, perdón, 20 horas con 42 minutos, 8 de la noche con 42 minutos, día domingo 27 de octubre. Y fíjense que en este trabajo de la radio siempre vamos teniendo algunas sorpresas, también vamos desarrollando un trabajo dinámico, Mm. porque así es el reino, se mueve por todos lados. Tenemos que hacer esos viajes misioneros, hemos tenido algunas preparaciones y entrenamientos misioneros en otras ciudades, y tenemos que, cuando llegamos a nuestra base, como lo hacían los primeros hombres de Dios en Jerusalén, que era la base misionera, después de ir a Antioquía, después de ir a Iconio, de ir a Listra, después de recorrer otras iglesias, ellos llegaban a la base a Jerusalén y daban cuenta de cómo había sido ese viaje, los viajes de Pablo, por ejemplo, o de Bernabé, de Timoteo, de todos estos hombres de Dios que comenzaron la iglesia en el fundamento de los apóstoles. Hoy día estamos con visita en la radio. Tenemos aquí a nuestro hermano Héctor Gaete, a nuestra hermana Joana Gómez y a nuestro querido joven hermano Oscar Nehuel. Damos la bienvenida a cada uno de ellos y vamos a hablar inmediatamente con nuestro hermano Héctor, porque ellos tienen una programación los días lunes a través de en vivo en Facebook. Esto es la iglesia en Quillón, así se denomina. Vamos a preguntarle cómo nace ese nombre, perdón. Y tienen culto los días miércoles. Ahí vamos a estar dando algunos detalles, pero yo quiero darle la bienvenida a mi hermano Héctor Gaete en esta tarde. Mi hermano querido, un gusto de saludarlo, de tenerlo en la radio. Yo lo ubico, lo hemos conversado en otras ocasiones, pero a veces uno se ve de apariencia y no sabe los nombres o la distinción del nombre. Pero bueno, son detalles. Hermano Héctor, bienvenido a Radio Maranata. Buenas noches y Dios te bendiga. Amén. Muy buenas noches, hermano. Eh, Estamos contentos de estar aquí en este lugar. Eh, Hemos venido a poder tener un tiempo de comunión con nuestro hermano, ¿verdad? Y bueno, todo esto se lo damos gracias al Señor. Estamos con los envíos, como dice el hermano, los días lunes a las 8 de la tarde. Nos estamos transmitiendo por vía Facebook la palabra del Señor. Y ha sido un anhelo que ha nacido en el corazón de Dios, porque todo debe nacer en el corazón del Señor, Así es, ¿cierto? sí. Todas las cosas nacen en el corazón de Dios y nosotros somos vasos en las manos de Él, ¿verdad? Y a todo lo que Él quiera llevarnos, nosotros debemos decir amén también. Así es. Así es que esto ha nacido en el corazón de papá, de poder impartir la palabra del Señor, el plan del propósito eterno de Dios, que es forjar la imagen de su Hijo en cada uno de los creyentes, para que lleguemos a ser la expresión de Dios en el universo. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sí. Pero el cuerpo de Cristo no es uno solo, sino que lo componen todos los creyentes en el mundo entero. Es un nombre corporativo, no es un nombre aparte, no es una denominación X, sino que el cuerpo de Cristo somos todos los creyentes injertados al cuerpo de Cristo. ¿Amén? Entonces, esto ha sido rico para nosotros, poder ir comprendiendo de a poco qué es lo que quiere Dios conmigo, ir conociendo al Señor también, cómo es Él, quién es Él, ¿cierto? Amar a Dios no por lo que Él hace, porque mucha gente ama a Dios por lo que Él hace y busca a Dios por las cosas que Él hace. Ya si Dios me sana, ya si necesito que me saque de este problema, ¿verdad? Pero debemos conocer a Dios y debemos amar a Dios por lo que Él es. Amén. Él es bueno, Él es Amén. misericordioso, Él es Aleluya. santo, Él es justo, ¿verdad? Gloria a Dios. Él es nuestra salvación, es nuestra fe, es nuestra justicia, es nuestro amor, Él es todo. Entonces, empezar a conocer estos aspectos más profundos del Señor es algo totalmente que produce vida en cada uno de los que creemos en Él. Entonces, a partir de esto ha nacido la necesidad también
de poder impartir la persona del Señor Jesús, de impartir a Dios. ¿Quién es Él? ¿Verdad? La Biblia dice que el testimonio de Dios en Primera de Juan es mayor que el de los hombres, y este es el testimonio de Dios, que Él nos ha dado vida eterna, Amén. pero esta vida está en su Hijo, Amén. y el que tiene el Hijo tiene la vida, Amén. pero el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Pero ¿cómo podemos tener al Hijo si no lo damos a conocer? Debemos anunciar quién es el Hijo, ¿verdad? Jesucristo es vida. Entonces, ha sido rico todo este tiempo, como le digo, hermano, y queremos también ampliar esta visión de poder impartir al Señor, impartir el propósito eterno de Dios, a través también de las ondas radiales. Amén. Amén. Es interesante y de mucha bendición poder escucharte, hermano Héctor, sobre todo con respecto al mensaje cristocéntrico que sale de tus primeras palabras al escucharte por la radio, y que bueno, hoy día tener este mensaje cristocéntrico. Días atrás hablábamos un poco sobre la reforma. Este mes se recuerda mucho la reforma protestante, y creo que una de las cosas principales, lo cultural de la reforma, fue colocar nuevamente la escritura en su debido estatus, en su debido nivel. La escritura, la palabra de Dios, que es la misma voz de Dios, y a Cristo como centro de todo, que solo a Cristo, que solo su gracia, que solo a Él la gloria, y que solo la escritura, porque Él es, porque por Él y para Él, como dice la escritura, son todas las cosas. Entonces, Él es el Cristo, el Jesucristo. Y Jesucristo, Jesús es un nombre, pero Cristo no es un apellido, por ejemplo. Cuando hablamos de lo que es este organismo vivo, de que es el cuerpo de Cristo, es maravilloso porque está compuesto por todos los que creen en Él. Sí, amén, así Por es. todos los que creen en Él, sean Amén. tribus, naciones, lenguas. Yo tengo la condición de mapuche, hablo mapuche, hay otros que son de otras naciones, pero somos toda una familia, un reino, Amén. bajo el Rey, que es Cristo Jesús, bajo el sacerdote único que dio su vida por nosotros y que sacó a luz la vida y la inmortalidad. Amén. Entonces, había mucha duda, por ejemplo, cuando entramos nosotros a investigar los tiempos que ha vivido la humanidad. Nos damos cuenta que estuvo, por ejemplo, el renacentismo, estuvieron los tiempos antiguos, tiempos modernos, muchos pensamientos filosóficos de la humanidad, pero creo que Cristo rompió todo tipo de estructura humana, porque Él sacó a luz la vida, dice la palabra, porque Él murió y resucitó. ¿Quién de los hombres había hecho eso? Nadie. Pero Él como hombre, porque su humano se hizo hombre por nuestra causa y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Es decir, nos enseñó que más allá de esta vida, más allá de la muerte, hay vida, y es vida eterna. Y esa vida se logra aquí, y por supuesto que estas cosas la vamos a entender a través del pregón de la palabra, a través de la anunciación de la palabra. Entonces yo los quiero felicitar en esta tarde a ustedes y a tantos otros que nos escuchan, que tienen siempre la impronta, el deseo, el desafío, el anhelo de hablar de la palabra, de dar razón de aquel que nos llamó. Amén. Porque yo creo que Pedro, el apóstol, lo tenía muy claro cuando escribe su epístola y dice, por ejemplo, nosotros somos un pueblo especial, vosotros, dice, refiriéndose a la iglesia, un pueblo especial, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar la virtud de aquel que os llamó, de las tinieblas a la luz. Aquel que tiene la virtud, la sustancia de Cristo, comer de Dios, comer de Cristo, que es la palabra, el pan vivo, el agua fresca. Lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana. Ahora no es necesario que solamente estén subiendo a Jerusalén para adorar, que en cualquier lugar hay adorador en espíritu y en verdad. Amén. Cambió el lugar en realidad. Claro. Cambió el lugar porque, como bien dice usted, hermano, Cristo vino a traer una nueva visión de las cosas. Entonces, cuando tenemos una mente cauterizada, practicando una religión, ¿verdad? Y consumiendo de ella y bebiendo de ella, porque en el caso, por ejemplo, de la mujer samaritana, ella consumía del pozo de Jacob, y Jacob era el máximo exponente o el padre de todos los judíos, pero Cristo es más que Jacob. Amén. Entonces, ella podía estar bebiendo de esa agua, pero Cristo le dice, ahora el agua que yo te puedo dar te va a saciar. ¿Por qué? Porque ella, consumiendo de esa agua, había tratado de ser saciada con 5 esposos, pero Cristo aparece y dice, el marido que tú necesitas soy yo. Yo soy el marido que tú necesitas. No consumas más de este pozo, consume de mí. Y ahora el tema de la adoración también ha cambiado el lugar.
no es necesario ir al lugar X, sino que el lugar ahora es el espíritu. Uno adora en el espíritu del ser humano fue regenerado y esto debemos conocerlo nosotros. Nosotros nos conocemos muy poco, hermano. Sí. Los hijos de Dios conocemos muy poco quiénes somos, que tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu, que es la parte más profunda de nuestro ser, ¿verdad? Y dentro de esa parte se regeneró la vida, ¿verdad? Sí. Y fue lo primero que habló el Señor con Nicodemo, por ejemplo, Exacto. que le dice, Estaba ¿sabes qué? Claro, claro. Nicodemo se cree que tenía alrededor de 70 años. Imagínese, alrededor de 70 años, entonces le dice, ¿cómo yo siendo viejo puedo volver al vientre de mi madre a nacer de nuevo? ¿Verdad? Pero Cristo estaba hablando de una nueva vida, pero en el Espíritu. Sí. El Espíritu se desconectó de Dios cuando el hombre cayó en el huerto del Edén. Amén. Y producto de eso entró el pecado, entró la muerte, entró la enfermedad, la vida satánica se inyectó en el hombre, todo quedó en enemistad con Dios, pero cuando Cristo viene y viene a morir en la cruz, entonces nosotros ahora podemos recobrar ahora la relación que se perdió en ese entonces, ahora el Espíritu vuelve a la vida y podemos tener comunión con Dios de nuevo. Entonces, usted puede estar en su casa, usted puede estar en el trabajo, usted puede estar en la calle y usted está adorando. ¿Por qué? Porque no hay un lugar físico. Aleluya. Cada uno de nosotros somos una porción del templo del Señor. Dios habita un poco en usted, en usted, en usted, y todos nos necesitamos y debemos alimentarnos también. Ahora, con respecto a lo que usted decía también, de la reforma es muy importante también, hermano, porque podemos ver que la iglesia, claro, viene la reforma con Martín Lutero en el año 1517, ¿verdad? Se viene la reforma, pero la iglesia no nace ahí, ¿verdad? ¿Dónde nace la iglesia? La iglesia nace cuando Cristo muere en la cruz. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo compara a la iglesia con la relación del hombre con la mujer en el matrimonio. Pero si vemos, cuando Dios crea al hombre, lo crea a él, pero cuando crea a la mujer, ¿de dónde la saca? No la saca del polvo, sino que la extrae del costado del hombre. O sea, saca una porción de la misma persona. Por eso el hombre y la mujer, el matrimonio, son uno solo, no somos dos. Entonces, cuando Cristo muere, dice la Biblia que a él le ensartan, ¿cierto?, una lanza en su costado y sale la sangre. Lo primero que hace el Señor con la iglesia es que la redime, ¿verdad?, con la sangre preciosa, pero después brota agua. Y el agua es la tipología de la liberación de la vida divina de Dios. Entonces, la iglesia viene y nace en la cruz por la sangre de Cristo y por el agua que representa la vida divina. Hoy día nosotros, cada uno de nosotros, los que componemos el cuerpo de Cristo, que no es una organización, es un organismo vivo y es muy distinto a ser una organización. Aquí no hay una estructura jerárquica, no es un centro piramidal en donde uno está arriba y otro abajo. Todos somos reyes y sacerdotes, dice la palabra del Señor. Usted puede ministrar a una persona, usted puede bautizar a otra persona, usted puede echar a una persona a Cristo. ¿Por qué? Porque esto hacen los sacerdotes, acercan las personas a Dios. Entonces la iglesia va más allá de ser solamente una organización, sino que es un organismo vivo que nace en la cruz del Calvario, muriendo un justo por los injustos. ¿Amén? Amén. Amén. Días atrás estuvimos hablando precisamente sobre este tema en el canal de televisión local, sobre la reforma, y el punto, digamos, bien notorio fue esto, de que la iglesia no nace en la reforma, la iglesia evangélica no nace en la reforma, la iglesia nace en Cristo, y que queda establecida sobre la faz de la tierra, y que obviamente andaba dispersa y perseguida, sí, y que muchas veces no tuvo notoriedad porque tenía que guardarse de la persecución y la muerte, y por lo mismo Dios toma el Espíritu Santo, toma a estos reformadores para que saquen otra vez a la luz la palabra y ayuda a la iglesia, porque Cristo jamás dejará a la iglesia sola, jamás la dejará en tinieblas. Cristo es la luz, es el faro que alumbra con una luz y la dirección y la enseñanza de su palabra. Finalmente quiero también traer a la luz la palabra de Lucas, que se supone que Lucas escribe Hebreos, y Hebreos dice en el primer capítulo que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Qué interesante cuando estas dos cosas las distinguimos, muchas veces y de muchas maneras. Antes dice, por los profetas, a los padres de la fe, porque decías tú, Abraham, Jacob, Isaías y Jacob,
Y en este tiempo, en los postreros tiempos, dice, mira qué interesante, y en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Amén. Es decir, es tan interesante cuando conocemos que Dios es un Dios que planificó la restauración del hombre, porque creó al hombre para a su imagen y a su semejanza. Luego la Escritura, cuando habla de la creación, dice, bueno, las aves habitan en los cielos, los animales sobre la tierra, los peces en el agua, y como que a todo le indicó su región, su hábitat, su forma, y dice, y el hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios para adorar a Dios, o sea, para habitar en Dios. Y perdimos esa comunión, pero viene la restauración en Cristo. En el primer Adán viene la maldición, el pecado, la separación, la degradación del hombre, pero en el segundo Adán, que es Cristo, viene la vida, viene la restauración, viene la gloriosa restauración, el nacimiento nuevo que se produce. Y esto, como bien recalcas tú, y qué bueno que sea así, hermano Héctor, no es religión. Esta es la palabra de Dios. Porque seguramente, como bien graficabas tú la palabra, la mujer samaritana, claro, tenía y estaba en el pozo de Jacob, estaba bajo toda la estructura religiosa de los padres de la fe. Nicodemo, por otro lado, un hombre docto, un hombre letrado, un hombre conocedor, maestro de la ley, sin embargo no distinguía lo que estaba pasando con Cristo. Entonces hoy día nosotros tenemos una razón tan grande de seguir al Señor, es tan fuerte lo que nos mueve, como decíamos recién al principio, cuando nos encontramos aquí en el living, decíamos, estamos marcados. Estamos marcados. El Señor nos ha marcado, y nos ha marcado para servir, sellados por su Espíritu Santo. Entonces, habiendo Dios hablado de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo, hoy día en la última dispensación, que es la gracia, ¿verdad? Porque los tiempos se acaban, proclamamos al Señor Jesucristo en un mensaje cristocéntrico, trinitario, en un mensaje de restauración, en un mensaje que va más allá de los cánones religiosos o de los dogmas de la iglesia que a veces han retirado a la gente de Dios y no la han hecho conocer verdaderamente en el espíritu, en una vocación, en la entrega devocional para Dios, en un culto racional para Dios, en el cual Dios, gracias al Señor, nos ha ido tocando a nosotros y tenemos que publicar la palabra. Hermano Héctor, qué bueno es conversar estas cosas eternas con el Señor. El hilo que se sigue, el espíritu del Señor está... No, y lo que está conversando también usted, y que el Espíritu trae, porque uno debe hablar. Nosotros los cristianos debemos hablar, no nos debe costar hablar, ¿verdad? No debemos tartamudear, debemos hablar, soltar, liberar la vida divina, porque dentro de nosotros hay una persona viviendo. Nosotros no nos regimos ahora por una ley escrita, sino que el Señor dice en el tiempo postero, ¿cierto? Él traería la promesa, y la promesa sería que Él habitaría dentro de nosotros, pondría sus leyes en nuestro corazón, ¿verdad? Y ya ninguno le diría al otro, conoce a Dios, sino que todos me conocerán, dice el Señor, ¿verdad? Pero ese conocer es la experiencia. Uno puede hablarle mucho a una persona, pero si la persona no recibe a Cristo, jamás va a poder conocer al Señor. Ahora, Dios se procesa bien, como dice el hermano, y qué rico poder también hablar un poquito de esto, que Hebreo, claro, habla que el Señor en tiempo pasado habló de muchas maneras, por los padres, a través de los profetas, ¿verdad? Pero todo fue un proceso del Señor. Pero ¿dónde quería llegar el Señor? Primero nos habló, ¿verdad? Por los profetas, pero viene Cristo y ahora nos habla Cristo en la carne. En los 4 evangelios lo podemos ver. Dios con los hombres, Emmanuel, ¿verdad? Pero después, desde el libro de Romanos en adelante, Cristo cambia la forma. Y la forma ahora es el Espíritu. Y el Espíritu está dentro de nosotros. Y ahora nosotros hablamos hijo, ¿por qué? Porque el hijo se nos metió adentro. Entonces, el propósito de Dios no solo fue habitar en un tabernáculo allí en el desierto, como se lo dijo a Moisés, ¿verdad? El tabernáculo era solamente una tipología de lo que él quería lograr, ¿verdad? El lugar santísimo no solo era meterse una vez al año al lugar santísimo, sino que el lugar santísimo era nuestro propio espíritu donde Dios quería habitar. El lugar más profundo del ser humano. Allí quería llegar el Señor. Y esto lo logró ¿cómo? Venciendo al enemigo, venciendo la muerte, el pecado. El Señor dice que nos halló engaño, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia. Pero así también Dios lo levantó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y hoy día esa persona dice que cuando Él ascendió a los cielos, dice la palabra, que Él iba ascendiendo a los cielos, pero Él repartió dones a los hombres. O sea, todo el botín que Cristo ganó
Miren, hermano, todo el botín que Cristo ganó, Él venció la muerte, venció el pecado, venció el infierno. Dice que públicamente exhibió a los demonios, todo públicamente. Sí. Esto no fue algo a escondidas, no, todo públicamente. Pero Él iba subiendo y ahora repartió dones a los hombres. Ahora Él dijo, yo, todo lo que he ganado, ¿ustedes creen que es para mí? ¿Ustedes creen que yo me voy a sentar ahí arriba y sentarme en el trono y decir, alábenme, adórenme? No, no, no. Esta victoria, ahora yo se la regalo. Aleluya. Yo te la regalo. Sí. No te la vendo, porque muchos la quieren comprar. Te la regalo. Pero lo único que tienes que hacer es creer. Y haz la propia, haz la tuya. Porque yo ya la gané, ya te la di. Tómala. No somos personas esperando algo, esperando un avivamiento, esperando que no. Tenemos que ver lo que ya sucedió en la cruz. Sí. Tenemos que mirar atrás y decir, Señor, ¿me lo diste? Sí. ¿Y por qué sigues pidiendo fuerza? ¿Por qué sigues pidiendo paz? Si tu paz es Él. Él está dentro de ti. Ahora tienes que empezar a disfrutarlo. Y esto es lo que se nos ha negado, hermano, por mucho tiempo, quizás por poca revelación, por poca sabiduría, no lo sabemos. Pero debemos empezar a disfrutar así. Todas las victorias de Cristo, ¿verdad? Debemos empezarlas a disfrutar. Amén. Amén. Qué maravilloso. Damos gracias al Señor por esta conversación que tenemos hoy día, Amén. tan centrada en el Señor, tan Así centrada en la palabra que es Cristo mismo. Todo, como bien decía, la tipología que había en el Antiguo Testamento se viene y se cumple en Cristo, ese Cristo prometido, como decíamos recién, yo decía, es Jesucristo, Jesús como Salvador, pero Cristo como el ungido, aquel que estaba, digamos, designado a morir en la cruz como el Redentor, como ese Cristo maravilloso que nos dio la vida y la vida eterna. Y Pablo y Pedro hablan en su epístola. Pedro también dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Es tremendo como habla, es lo que tú decías. Partícipe de la naturaleza divina, por aquel que la ganó, por aquel que la ganó, pero la ganó con toda, fue aceptable al oferente. Había que haber una paga por el pecado. Y en la paga, todo el que pecare morirá irremisiblemente. Por lo tanto, la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo es humano, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, conociendo todas nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, todo en cuanto a nosotros. Nuestro pariente cercano que veíamos por allá por el Antiguo Testamento, ¿cierto? Como el pariente cercano que colocaba fianza para el que tenía que restaurar y devolver lo que había robado o la culpa que tenía. El pariente cercano estaba allí siempre. Cristo fue nuestro pariente cercano, nuestro hermano mayor que paga todo, ¿cierto? Que es el Cristo de la gloria y que con todo esto no se queda Él para sí. Me hizo mucho sentido y me bendice mucho el hecho de que tú hayas usado esa palabra. Él nos dio el botín. Todo lo que ganó, todo lo que granjeó el Señor nos regaló a nosotros, que no lo merecíamos. Por eso somos deudores ante Él. Qué maravilloso. Bueno, estos temas que hoy día lo tomamos como una pincelada, muchas cosas de este contenido van a ustedes poder escuchar los días lunes, aquí a través de Radio Maranata de 20 a 21 horas, y también a través del en vivo de su página. ¿Ustedes tienen una página como iglesia o no? Iglesia en Quellón. Como Iglesia en Quellón. Sí. Página de Facebook, Iglesia en Quellón. Va a ser transmitido entonces este programa, que más adelante tendrá algún nombre, me imagino, porque... por lo demás, digamos, un programa de predicación de la palabra, también con música y conversación sobre el tema bíblico. Y es necesario que se imparta la palabra en este nivel, en este concepto claro. Siempre he dicho una cosa: el Evangelio tiene conceptos claros, tiene bases fundamentales, sólidas, profundas, que la iglesia y el creyente más bien debe conocer, porque en la medida del conocimiento está la práctica, está también el uso de la fe y todo. Si Dios nos entregó todas estas riquezas para hacer mayores cosas cada vez y llevar la palabra necesitado, es lo más maravilloso que puede ocurrir. Hermano Héctor, hermana Joana, hermano Oscar, yo muy agradecido de que ustedes estén acá hoy día. Háblanos un poquito de la actividad que ustedes realizan. Tienen un culto los días miércoles. Háblanos un poquito de cómo están trabajando. Claro. Ya llevan un tiempo, me imagino, también una trayectoria. A ver, cuéntanos algo de eso. Bueno, nosotros nacimos ya el año pasado, a principios de año más o menos, y empezamos con reuniones en hogar, con mi esposa, con la familia, con algunos hermanos, y bueno, ya este año ya se añadieron más personas. Está Joanita con nosotros, el hermanito Oscar también,
2 hermanos más también estamos ahí. Estamos haciendo reuniones los días miércoles Ya. a las 7:30 de la tarde en Población Nueva Esperanza, pasaje 1364. Por ahora estamos con reuniones de hogar y también con las transmisiones en vivo los días lunes. Eso estamos por la página en Facebook. Ya. Entonces todo esto ha venido gatillando en nosotros, hermanos, porque ha nacido, y lo creemos así firmemente, que ha nacido en el corazón de Dios. La Biblia dice, Pablo dice que nosotros somos administradores de los misterios de Dios, pero debemos hablar misterios, y no hablamos los misterios de Dios. Entonces debemos pedir un espíritu de sabiduría y de revelación, porque era con lo que Pablo oraba. O sea, Pablo le dice a los efesios, ustedes fueron escogidos por Dios, fueron sellados, Dios los escogió para que fueran ustedes santos, sin mancha, Cristo los compró, los redimió, el Espíritu los selló y ahora están en lugares celestiales. Pero ahora, le dice, yo le tiro toda esta carne a la parrilla, pero ahora voy a orar por ustedes para que todo esto se les revele. Sí. Porque se nos debe revelar quiénes somos nosotros, hermano. Nosotros somos una entidad celestial. Somos una entidad que el Señor escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Me salvó a mí, lo salvó a usted. Usted ya estaba en el corazón de Dios, ella también. Pero ¿por qué existe toda la creación? Porque ahora Dios viene a manifestar todo lo que estaba en su corazón por amor de nosotros, para que nosotros podamos conocerla. Mire qué lindo. Entonces Dios se da a conocer. Yo lo primero que debo entender, hermano, es que Dios me ama a mí y que Él me encontró a mí. No soy yo el que ama a Dios, no me debo jactar de eso. Es más, el discípulo amado que era Juan, él siempre decía, el discípulo que Jesús ama, ¿verdad? Entonces yo debo comprender que Dios me amó a mí, que Él se entregó a sí mismo por mí, y también abrirme a que abrirme también al propósito eterno que Él tiene con cada uno de nosotros. Entonces, la intención de este grupo, la intención de nosotros como hijos de Dios, es solamente poder llevar a las personas a Cristo, a depender de Cristo, a depender de Él, no llevarlo a depender de personas. No somos personas dependiendo de personas, somos personas dependiendo de un Padre, porque somos hijos de un Padre, tenemos un Padre que nos ama y debemos conocer a ese Padre que nos ama. Amén. Por eso nuestra intención, hermano, es solamente eso, poder impartir vida y llevar a las personas a la persona más maravillosa que es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Qué hermoso es esto de tener cada vez la oportunidad de publicar el Evangelio, de hablar del Señor, de las buenas nuevas de salvación. Siempre me fijo un poco de la cultura israelita del pueblo hebreo. Ellos tenían muchas azoteas, arriba siempre era plano, estas construcciones mediterráneas y todo eso. Entonces, en algún momento la Escritura dice, publiquen por las calles, súbanse en las azoteas y hablen. Anuncien. Entonces, ¿cómo no anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? Entonces, el día miércoles culto a las 19:30 horas en Población Nueva Esperanza, pasaje 1, casa 364, iglesia en Quellón. La visita hermosa en esta tarde de Héctor Gaete, de Joana Gómez, de Oscar Miguel, para estar los días lunes a las 20 horas, a 21 horas, aquí en Radio Maranata. Amén. Aquí, hermano, hermana, ustedes, amados pastores que nos escuchan habitualmente, y la iglesia en general, tenemos mucha gente en Cailín. Tenemos personas que han recibido a Cristo en Cailín producto de la pura radio. Ahí está José Roberto Coliboro Payamán. Él pasó 2 años escuchando la radio. Él tenía otras formas de vida como todos nosotros, otras creencias, otros conceptos, otra religión también, o otros conceptos religiosos como la samaritana, como tal vez con tanto conocimiento como Nicodemo, pero de otra forma. Y él escuchando la palabra, llegó un día, me buscó en el trabajo, me llamó, me buscó y dije, yo quería conocerlo. ¿Dónde está usted? ¿Dónde ubicarlo? Y dije, bueno, venga para acá al centro. Entonces, porque escuchaba una voz solamente de que le enseñaba la palabra del Señor. Pero qué bonito fue conocernos cara a cara, rostro a rostro, y poder saber que él 2 años escuchaba en la radio y uno no sabía nada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que importante es la publicación, el anuncio de la palabra.
Muchas veces no vamos a ver ni a qué gente trató Dios con esa palabra que publicamos. No sabemos hoy día no podemos contar cuántos fueron bendecidos con la palabra que hemos conversado en esta conversación, así como muy espontánea, no preparada ni nada. Pero Dios entregó palabras. Yo sé que Dios tocó el espíritu, tocó el corazón, trajo luz a la vida de muchas personas. Y es glorioso eso, creo siempre en eso. Un hermano vino en algún momento a la radio a ese programa y me decía, ¿sabes que yo pienso que nadie me escucha? Y siempre tenía esa debilidad del hermano de creer que nadie lo escucha. Yo le decía, usted no sabe cuánta gente está escuchando, pero seguramente es un público mucho más que un gimnasio lleno. Así que procure hacerlo con eficacia, con eficiencia, pida a Dios la dirección y hágalo con fuerza, hágalo con verdadera convicción, la palabra, ¿sí? Porque alcanza mucho. Finalmente, para terminar un poco la anécdota o la historia de José Roberto, Coliboro Payamán de Cailín, dice que él en el día no quería perderse tampoco la programación, porque escuchaba el programa en la noche, pero llevaba la radio y lo colgaba en las estacas de su campo para él mientras sembrar o cortar las malezas, pero él tenía ahí colgado en la pampa la radio para seguirla escuchando. Entonces le gustaba mucho la música pentecostal y todo, le regalé ese tiempo. Estamos hablando de que todavía usábamos CD, así que se dio unos buenos CD para allá y a veces nos llaman el programa que hacemos en el estilo los días domingos. Pero agradecer al Señor y bendecir a cada uno de nuestros auditores a esta hora, 21 horas con 12 minutos. Estamos en vivo, en directo aquí, el día domingo 27 de octubre. La gente anda, harta gente, quizá usted en el vehículo, en la casita, en la embarcación. Esperamos que Dios le bendiga mucho, que Dios le guarde, que haya recibido usted palabra del Señor. Y no se olvide que mañana, desde mañana, a las 20 horas está aquí nuestro hermano Héctor con su equipo para transmitir por el Facebook de la Iglesia en Quillón y también transmitir en el programa radial de 20 a 21 horas. Hermano Héctor, ya para ir cerrando esta conversación. Amén. Amén. Dar gracias a papá nomás, hermano, porque todas estas instancias las permite él. Hace tiempo que ya estábamos con esto también, de poder buscar un lugar para poder impartir la palabra del Señor, que en realidad la palabra es una persona, también, dicho de paso, no es lo que está escrito ahí en un papel, sino que la palabra es Cristo, y se ha dado el tiempo también, en este tiempo el Señor así lo ha querido, en su soberanía, ¿verdad? Y hemos elegido también poder venir a este lugar. Le damos gracias al Señor por su vida también, porque el trabajo que también se hace a través de la radio, del mantenimiento y todo, es un trabajo que hay que ser perseverante. En la obra del Señor hay que ser perseverante. La obra de Dios no es de la noche a la mañana, porque somos un cultivo para Dios, somos como una planta para Dios. Dios tiene que irnos cultivando a cada uno de nosotros. Entonces una siembra, usted no siembra hoy día y mañana está cosechando, ¿verdad? No es así, tiene que tener su tiempo, tiene que regarlo, tiene que preocuparse, fijarse de las malezas y todo. Entonces así mismo Dios con nosotros nos compara como un huerto plantado, ¿sabe dónde? En Cristo. Así dice Colosenses, que estamos plantados, cimentados, arraigados en Cristo Jesús. Y allí el Señor nos va haciendo crecer. Entonces, eso queremos nosotros, queremos que la gente que escuche la palabra del Señor pueda ser plantada en la tierra, que es la tierra prometida de Dios, que es el Señor Jesucristo. Llevarlos allí, a esa tierra, a la gente, a través de la palabra del Señor. Así que muy agradecido. Ya mañana empezamos, como dice el hermano, a las 8 de la tarde. Y bueno, la invitación está abierta a todo aquel que está escuchando ahora, y también lo vamos a hacer por vía Facebook, también invitar a escuchar la palabra del Señor, porque hay gente a veces que no se conecta a los envíos, ¿verdad? Porque tiene temor de opinar, o de repente que uno lo mencione en la transmisión, pero sí la radio llega un poco más, ¿verdad? A lo interior, llega un poco más a lo secreto, donde la gente a lo mejor no quiere ser vista, pero quiere escuchar, y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, amén. Entonces cuando usted escucha la palabra de Dios, va una inyección de fe, ¿verdad? Va la vida a través de la palabra. Así que si no estás viendo, vas a escuchar. Y si escuchas, vas a recibir vida. Amén. Amén. Altamente agradecido del Señor principalmente, y también de ustedes que han venido hasta acá. Claro, la radio llega a lugares donde a lo mejor toca la puerta a uno y no lo dejan entrar, no lo reciben. Pero allí en lo más secreto, en lo más íntimo, siempre hay una reflexión, y de allí nace y germina la palabra del Señor.
Quiero agradecer su atención dispensada a esta hora, queridos auditores, agradecer también a Joana, que está ahí con como medio de comunicación, ayudando ahí. También a Oscar, Sí. que se bendiga grandemente. Y será entonces hasta mañana a las 20 horas nuevamente con Héctor y la gente que le acompañe aquí en la radio Maranata. Nosotros nos despedimos el martes a las 20 horas también, el programa Junto a la Cruz, que nació en tiempo de pandemia, para acompañar a la gente. Y permanecemos hasta el día de hoy, y con la gracia del Señor hoy día es transmitido por Radio FM Vida también, y por Radio Maranata de Castro. Así que para toda la provincia, prácticamente para el país, para donde puedan sintonizar a través de la página web, estamos llegando con nuestro programa Junto a la Cruz. Amén. Que no hay nada mejor que estar con Cristo. Amén. Cristo ahí está en la cruz, está, digamos, resucitó de la cruz, claro, no está ahí, pero es la cruz, es la causa. La cruz, que es locura para muchos, para los que tienen un propósito, y hemos sido llamados y hemos sido salvos. Y ahí hay otro tema de los que creen y no creen. Pero no nos vamos a la ronda, no. Para otra vez. Pero se da cuenta que hay contenido. Eso significa que hay mucho contenido para poder conversar la palabra y llevar la palabra en los programas los días lunes a las 20 horas en adelante. Y también los días martes y así los programas que tenemos acá. No se olvide que el miércoles usted que está escuchando ahí en la población Nueva Esperanza, alrededores o por cualquier lugar, si ahora hay vehículos, que yo no es tan lejos la distancia, pueda usted ir al culto de nuestros hermanos en población Nueva Esperanza, pasaje 1, casa 264, iglesia en Quillón. Muy bien, muchas gracias por su atención dispensada. Dios les bendiga, le dejamos con buena música aquí en Maranata. Paz en medio de la tormenta, dice esta alabanza. Qué interesante tener paz, la quietud, la confianza en el Señor. Amén. Dios les bendiga.